Saludos amigas y amigos, qué bueno saludarlos nuevamente. Bienvenido a Encontrando Fe con Jenny. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo estudiar la Biblia y quiero compartir con ustedes un método de estudio bíblico que Dios me regaló y espero que pueda ser de bendición para ustedes y los ayude en su jornada, en su proceso de entrar más profundo en la palabra. Si están escuchando esto a través del podcast, en verdad los invito a que pasen por YouTube y que escuchen o que vean como tal el video, ya que les voy a estar compartiendo algunos recursos en pantalla que quizás se les haga un poquito más fácil entenderlo o visualizarlo un poquito mejor a través de la pantalla. Pero si no, como quiera lo pueden escuchar, el contenido va a estar muy bueno, pero si pueden verlo, pues quizás mejor todavía. Anyways, vamos a brincar de lleno a lo que vinimos, que es cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo nació este método de oveja? Realmente esto nació porque iba a estar dando o compartiendo, como quien dice, un taller con varias amigas en un retiro y me pidieron que los que me conocen saben que soy media nerdy con la palabra, me encanta estudiarla, me encanta profundizar en ella y realmente pues es algo que me disfruto. Soy alguien que me gusta aprender y de por sí, como que por naturaleza soy bien curiosa, soy alguien que me gusta saber el porqué de las cosas. Me gusta como que estudiar esa parte y entrar un poquito más profundo y más de lleno. Me pidieron que compartieran, ¿verdad? Cómo yo estudio la Biblia, cuál es como que mi proceso en eso. Y mientras estaba tratando de prepararme para este taller que iba a estar compartiendo, una de las cosas que estaba tratando de yo romperme de la cabeza era crear algo que se le hiciera fácil a las personas recordar cómo es que, cómo estudiarla o como que cuáles son los paso a paso, qué sé yo, qué verdad. Y yo, si me conocen también, pues saben que trabajo en la área de creatividad, trabajé en publicidad muchos años, soy diseñadora gráfico, también soy web designer, trabajo mucho en esa área de lo que es creativo. Así que yo decidí como que ponerme a yo a brainstorm, a buscar ideas, hacer una lluvia de ideas, tratar de como que come up, ¿verdad? Que tratar de inventarme algo que fuera fácil de aprender o lo que sea, pero miren, amigas y amigos, por más que yo trataba, por más que yo intenté, por mi fuerza de como que crear o hacer algo que fuera como que súper creativo, una palabra como que te dijera, este es el método, en verdad no se me ocurría absolutamente nada. Y yo, siendo testadura y creyéndome que pues con mis propias fuerzas yo podía, pues yo estaba ahí rompiéndome la cabeza, pero una cosa exagerada. Y aún así no se me ocurría nada cool. Todo lo que mira, si yo les enseño un screenshot de mis notas, de cómo yo estaba tratando de poner todas las letras, de cuáles son mis pasos, porque pues en mente ya yo sabía, ok, yo sé que yo oro, yo leo la palabra, yo empiezo a hacer preguntas o examinarla, yo paso por un proceso de pensar cómo yo aplico esto, y en verdad, o sea, tenía como que esos pasos, pero ponerlos juntos en una cosa, nada. Nada, no se me ocurría nada, en verdad, todo lo que se me ocurría era bien porquería y finalmente, que debía haberlo hecho al principio, esto debió haber sido lo primero que yo hice, pero en verdad llegó un punto que ya yo decía, ok, señor, en verdad no se me ocurre nada, pero nada cool. No se me ocurre nada que pudiera compartir con estas personas para que se les haga fácil. Así que simplemente les voy a enseñar el paso a paso de lo que yo hago y ya. Pero mientras oraba y mientras le decía al Señor como que, tú sabes, como que me rendí ya. Era como que ya, yo no puedo, no sé qué hacer. Este, y sentí que Dios me dijo la palabra oveja. Y tan pronto Dios me dijo ovejas, o sentí, ¿verdad? Eso en mi corazón mientras estaba en oración, rápido me hizo pensar en este versículo que se encuentra en Juan 10 27 al 29 y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros estudiamos la palabra y cuando nosotros realmente entramos profundo o profundizamos en la palabra de Dios, realmente comenzamos a reconocer lo que es la voz de Jesús. Es cuando comenzamos a reconocer la voz del pastor, del buen pastor, como Jesús habla en muchas ocasiones, ¿verdad? Que se compara con el buen pastor.
Y eso mismo es cuando nosotros entramos en la palabra, es nosotros poder entonces profundizar en ella y poder reconocer la voz de Dios, poder reconocer quién es Jesús, poder reconocer entonces que necesitamos a Dios y que necesitamos a Jesús. Y para poder ser esas ovejas que conocen la voz de Jesús, necesitamos estudiar la palabra. Así que esto es este método. Nació de ese tiempo de preparar un taller, de compartir un poquito de cómo yo la estudio y el método se llama el método oveja. ¿Qué significa oveja? Pues mira, significa, lo primero es oración. Y voy a entrar de lleno en cada una de ellas, pero oración, verso, examinar o escudriñar, Jesús, aplicación o acción, y por último, súplica, que súplica es otra palabra para oración, pero voy a entrar de lleno en cada una de estas cosas para que ustedes entiendan un poquito más del el método detrás de lo que yo entonces hago. La primera parte en oveja es oración. Y siempre, siempre, antes de comenzar a estudiar la palabra, una de las cosas que me gusta hacer es que me gusta orar. Me gusta pedirle al Señor que me ayude a entender. Sé que he escuchado a muchas personas que me dicen como que, Jenny, en verdad, se me hace tan difícil como que entender la Biblia, se me hace difícil comprenderla, se me hace difícil entender lo que estoy leyendo. A veces es como si estuviera leyendo chino o lo que sea, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros comenzamos con una oración, presentándonos ante el Señor y diciéndole, Dios, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que voy a estar leyendo. Revélame a Jesús a través de lo que voy a leer. Escudriña mi corazón, examínalo y ayúdame a poder recibir lo que dice tu palabra. Habla mi vida, ayúdame a entender, dame sabiduría y créanme que el Espíritu Santo mismo nos va a dar ese entendimiento. Y mientras más la leemos, más vamos a ir entendiendo y más vamos a poder entonces entenderla más. Pero lo primero es que simplemente tome unos minutitos, no tiene que ser una oración súper extensa, no tiene que ser con unos términos específicos, no, simplemente del corazón y sea honesta con Dios, sea honesto con Dios. Si se te hace difícil entendérselo, díselo. Dile, Señor, se me hace difícil entender lo que leo. Ayúdame a comprenderlo. Revélate a mi vida a través de lo que voy a estar leyendo próximamente. Y por lo general, esto es algo que yo no necesariamente escribo dentro de mi espacio de tomar notas y eso, esto simplemente es una conversación con Dios. Pero si quieres escribir una oración cortita, como que lo puedes hacer también si te ayuda como que procesar tus pensamientos y eso, pues es algo que puedes hacer. Lo próximo que entonces entro es en el verso. Esto es la porción bíblica que tú vayas a estar leyendo. Ahora, en esta parte a mí me gusta escribir, por lo menos ya sea, dependiendo de qué tan largo sea el verso, ¿verdad? Pero me gusta escribir, aunque sea un verso de la Biblia o una porción que fue lo que me resaltó, lo que me llamó la atención dentro de lo que estoy leyendo y es en la área donde quizás quiera profundizar un poquito más. Vamos a suponer que estamos leyendo Génesis 1. Estoy leyendo Génesis 1. Si ustedes quieren, pueden escribir el capítulo completo de Génesis 1 y eso les ayuda como que a memorizarlo y a pensarlo un poquito más mientras lo están escribiendo. Quizás hay algunas cosas que les van a resaltar un poquito más, pero simplemente también puede ser que lean el capítulo completo de, por ejemplo, Génesis 1 y ustedes busquen, ¿verdad? Mientras están leyendo, va a haber algo que les va a resaltar. Hay algún verso que les va a llamar la atención o quizás va a haber un verso que tiene algunas palabras que ustedes dicen, no entiendo qué significa esta palabra, no entiendo qué significa esta oración o esta porción en particular. Le hacen una marquita o tú sabes, lo anotan o le hacen algo para que regresen a ella. Y vuelvan y lo lean, lo pueden volver a leer. Si quieren, no tiene que ser el capítulo completo, quizás es una sección solamente dentro de ese capítulo. Por decir Génesis 1, del 1 al 10, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y pueden leer entonces una porción de un capítulo. Lo ideal es que puedan leer, ¿verdad? Una sección completa para que ustedes tengan el contexto completo. Pero dentro del verso, lo que quieres es poder escribir ese verso que te hayas resaltado dentro de lo que tú estabas leyendo.
¿Por qué me gusta escribirlo? Porque me ayuda a recordar más, y esto es para mí, ¿verdad? Cada cual tiene su método de cómo se les hace más fácil recordar la palabra y recordar lo que están leyendo. Pero en mi caso, se me hace mucho más fácil recordar las cosas o poder como que aplicarlas más si yo las escribo. Cuando yo las escribo en puño y letra, hay algo de escribirlas a puño y letra que me ayuda a mí personalmente a poder realmente, como que internalizar un poquito más. Por lo general, yo, Jenny, esto es mi estilo, como yo lo hago, ¿verdad? Pero yo en lo general no escribo el capítulo completo. Yo escribo el versículo que me resaltó más. El versículo que yo digo como que, ay, este versículo, como que, wow, esta palabra me llevó a lo profundo del corazón. Yo le escribo y me ayuda realmente a encontrarlo. Una de las cosas también que me gusta hacer en esta sección es leerlo en diferentes versiones. Por ejemplo, leerlo en la Reina Valera, leerlo en la nueva versión internacional, leerlo en la versión Dios habla hoy, leerlo en la versión nueva traducción viviente. Hay un montón de versiones de diferentes traducciones de la Biblia y me gusta leerlo en cada una porque cada una traduce a veces las palabras un poquito diferente. Y, por ejemplo, en el caso mío con el español, aunque lo entiendo perfectamente, hay algunas palabras que se me hacen difícil de entender. Yo, por ejemplo, yo lo leo también en una versión en inglés y a veces me ayuda a entenderlo un poquito mejor, a entender la traducción o quizás lo que está tratando de decir. Aparte de eso, pues para el próximo, ¿verdad? Que es la próxima parte, después del verso, de escribir y procesarlo, leerlo de varias maneras, lo próximo es escudriñar. A base de ese verso que quizás yo decidí, ¿verdad? Entramos entonces a lo próximo, que es examinar o escudriñar lo que acabamos de leer. Vamos a suponer, uno de los versos tenía una palabra que yo no entendía. Aparte de yo hacer ese ejercicio de leerlo en diferentes traducciones, una de las cosas que yo puedo hacer es buscar el significado de esa palabra. Y eso es algo bien interesante y les diría que lo hagan aún si ustedes creen que saben el significado, porque me he topado yo con la sorpresa de que cuando busco el significado me doy cuenta que tiene un significado a veces mucho más profundo de lo que yo pensaba originalmente. Por ejemplo, cuando busco la definición en el diccionario de la Real Academia Española, y me doy cuenta que esta palabra tiene una profundidad mucho más de lo que yo pensaba o estoy acostumbrada culturalmente en cómo nosotros utilizamos esa palabra. Y de verdad que lo que hace es que enriquece lo que estoy leyendo de la palabra. Y venga, aquí empieza a salir un poquito mi lado medio geeky, nerdy, porque en verdad tú dices, wow, esto es mucho más profundo de lo que yo anticipaba o esto es mucho más de lo que yo pensaba que significaba con simplemente buscar el significado de una sola palabra. Les exhorto, ¿verdad? Que aquí en esta sección de escudriñar o de examinar, que ustedes hagan preguntas al texto, al mismo texto que ustedes están leyendo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significaba culturalmente quizás en ese entonces? Ahí quizás van a necesitar recursos adicionales. Pueden buscar cosas en Google, por ejemplo, buscar contexto histórico, pueden buscar un poquito más acerca de el mapa, dónde se encontraban ciertas cosas, la localización de algún sitio. Háganse preguntas, ¿quién escribió? Este capítulo, este libro que yo estoy leyendo, ¿a quién le estaba escribiendo esto que estoy leyendo? ¿Cuál era la historia detrás de lo que está ocurriendo aquí? Quizá puedo leer los títulos de unos capítulos anteriores o unos capítulos después para poder tener un poquito más de contexto acerca de lo que estoy leyendo. Puedo hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué palabras no estoy entendiendo? Búscalo en un diccionario. Haz preguntas de lo que tú estás leyendo y trata de contestar esas preguntas, ya sea con la misma Biblia, porque lees unos capítulos antes o unos capítulos después, o unos versículos antes, unos versículos después, o ya sea que tú entres entonces un poquito más profundo haciendo una búsqueda en Google, buscando un diccionario bíblico, buscando una referencia bíblica. Hay mucho texto y hay muchas cosas adicionales que ustedes pueden utilizar que puede ayudarles a la hora de ustedes entonces escudriñar o examinar la palabra. Pero lo más importante es que tienes que entender el contexto de lo que tú estás leyendo. Tienes que entender quién lo escribió, hacia quién lo dirigió, a quién le estaba escribiendo, cuál es la audiencia, cuál es el género literario de lo que tú estás leyendo, porque no todo es simplemente historia, algunas cosas son más poéticas. Tienes que entender que algunas palabras o algunas frases no son literal, sino que son
una alegoría o son una parábola como usaba Jesús. Eso tenemos que ver qué tipo de lenguaje literario también es para entender cómo se debe de interpretar o cómo debes de entonces entender lo que estás leyendo. Pero la cosa es que tienes que hacerte preguntas a base de lo que tú estás leyendo. Ahora, dependiendo de cuánto tiempo tú tengas en tu estudio bíblico, aquí tú puedes pasar un buen rato tratando de entender el contexto histórico. Muchas personas me han preguntado, Jenny, pero tú haces esto todos los días. Y yo, bueno, no al nivel de profundizar como que bien profundo todos los días, pero los días que tengo más tiempo me gusta y simplemente porque realmente me gusta, me llama la atención, me gusta entonces entrar más profundo y tratar de hacerme preguntas. No lo hago del capítulo completo, lo hago de esos versos que quizás me llamaron la atención o de esos versos que me resaltaron mientras estaba leyendo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé al principio y oré y le pedí al Señor que hablara a mi corazón, hablara a mi vida, me ayudara a entender la palabra, el Espíritu Santo mismo es el que nos ayuda o es el que nos resalta como que esos versos para que nos llamen la atención. Quizás es algo que está ministrando a una situación en la que yo estoy pasando en ese momento. Y me ha sucedido tantas y tantas veces que mientras estoy leyendo la palabra, quizás he leído el libro de Juan, ya lo he leído como 3 o 4 veces y cada vez que lo leo hay algo nuevo. Es una cosa increíble, pero la palabra realmente es viva y es tan viva que se hace nueva cada vez que tú la lees. ¿Por qué? Porque el lente a través del cual tú le estás leyendo cambia. Quizás hoy, el día de hoy, estoy pasando por una situación que no estaba pasando la primera vez que leí Juan. Solo que el Espíritu Santo resalta a mi vida es algo diferente y puedo entonces escudriñarla, examinarla más en ese momento para poder entenderla aún mejor de lo que había entendido antes cuando la leí a través de otro lente de vida, de experiencia, de lo que estoy pasando. Pero realmente esta área de poder examinar y escudriñar es una de las que te va a ayudar a realmente comprender y entender. Si tienes el tiempo o si tienes más tiempo para hacer tu estudio bíblico, te diría que realmente pase el tiempo aquí para tratar de contestar esas preguntas y que te ayuden a entender realmente lo que tú estás leyendo dentro de la palabra. Cuando comiences un libro de la Biblia nuevo, una de las cosas que yo te recomendaría es que haga este ejercicio un poquito más. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a empezar a leer Génesis. Pues antes de comenzar a leer todo Génesis, yo te diría, haz un estudio un poquito profundo acerca de cuál es el contexto de Génesis. ¿Quién escribió Génesis? ¿Cuándo fue que lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál fue el propósito? Algunas Biblias tienen un poquito de ese contexto al principio de cada libro, que puedes buscar una Biblia de estudio que quizás tenga esa información y léela para que tú entiendas un poquito más antes de entrar de lleno a todo ese libro, tú puedas entender un poquito más acerca de cuál es la idea literaria o cuál es, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? ¿Cuál es el método literario que utilizaron durante todo ese libro? ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál era la historia ocurriendo, que estaba ocurriendo en ese momento con el pueblo de Israel? Haz ese estudio al principio de todo. Anyways, después de examinar y escudriñar, una de las cosas que me gusta es pedirle al Espíritu Santo es que me revele a Jesús. Y este fue como que lo clave cuando Dios me dio el método oveja. Y es que realmente cuando tú vienes a ver, toda la Biblia apunta a Jesús. De alguna manera u otra, toda la Biblia apunta a Jesús, ya sea a Jesús como el Mesías, una profecía acerca de Jesús como el Mesías, o si estás leyendo en el Nuevo Testamento, quizás te está hablando más de las obras que hizo Jesús como tal. Pero en el Viejo Testamento hay muchas cosas que apuntan a Jesús, ya sea profecía, ya sea que son ejemplos de lo que Jesús completa o hace en su ministerio. A veces son simplemente cosas que nos reflejan y nos dicen, esto es lo que vino a hacer Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Génesis acerca de Adán, Jesús es comparado a Adán y podemos hacer esa comparación de nosotros poder entender un poquito más de lleno dónde está Jesús envuelto en todo esto. Te invito a que tú le pidas al Espíritu Santo que te ayude a saber o a entender cómo está Jesús reflejado aquí. Hazte preguntas como, por ejemplo, ¿cómo yo veo a Jesús reflejado en lo que yo estoy leyendo? ¿Qué características de Jesús puedo identificar? ¿O qué quizás me dice acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario? Lo próximo, la aplicación. La aplicación o acción. Y la verdad es que todo lo que yo estoy leyendo
tiene que retarme a cambiar, tiene que retarme a buscar mejorar algo dentro de mí para yo parecerme más a Jesús, a quien yo identifiqué. So, tengo que tomar acción, tengo que aplicarlo, porque la palabra dice en Santiago 1:2 que no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo podemos aplicar esta palabra que estuve leyendo en mi vida. ¿Cómo yo puedo tomar acción hacia ella? ¿Hay algo que tengo que arrepentirme? ¿Hay algo que tengo que entregarle al Señor? ¿Hay algo que yo tengo que rendirle cuenta a Dios? ¿O hay algo que yo debo de hablar con alguien? ¿Algo que yo deba de perdonar a alguien? ¿Algo que yo deba de sanar? So, ¿qué cosa me está llevando a mí a aplicar y a tomar acción en mi vida a base de lo que yo estuve leyendo en la palabra? Y esto es tan importante de que nosotros lo pongamos en acción. No solamente seamos oidores de la palabra, sino que tomemos acción en ella para que podamos permitir que nos transforme, que renueve nuestra mente y que seamos cambiados para ser más como Jesús cada día. Lo último en este método, súplica. Y la súplica no es nada más que una oración al final de todo. Después de que ya yo leí todo, después que ya yo examiné la palabra, busqué a Jesús, estoy viendo cómo lo puedo aplicar, cómo puedo tomar acción. Lo último que debemos hacer es rendirlo ante Dios y hacer una oración, hacer una súplica delante de Dios. Que podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame en este proceso, ayúdame en esta acción que debo de tomar, ayúdame a realmente vivir esta palabra, que yo pueda vivirla y hacerla viva en mí, que yo pueda realmente permitir que penetre a lo más profundo de mi corazón. Y por lo general, esta oración a mí me gusta escribirla en mi libreta, me gusta escribirla en lo que estoy, donde estoy haciendo mis notas o lo que sea, porque me ayuda a poder volver y reflexionar acerca de lo que estuve leyendo para poder realmente reflexionar en ella eventualmente a los años, a los meses y ver cómo Dios estuvo obrando a través de lo que estuvo orando en ese momento dado de lo que Dios estaba hablando a mi corazón. So, esto puede ser algo bien sencillo que tú escribas, puede ser algo un poquito más largo, en verdad, como fluya tu corazón. Y eso es el método oveja. Simplemente nosotros poder tener ese tiempo de oración, leer la palabra o el verso, tener ese tiempo de escudriñar, luego encontrar a Jesús dentro de eso, tomar acción, aplicación y poder entonces terminar con una súplica, oración en lo que es nuestro tiempo aparte, a solas con el Señor. Así que ese es el método oveja. Realmente este no es el único método que existe, no es la única manera que ustedes pueden estudiar la Biblia, no es una forma como uno decir, esta es la ley y si no la estudian así, pues no pueden leer la Biblia, realmente no. Simplemente es un método que Dios me regaló para poder explicar un poquito mejor en cómo yo hago mi estudio bíblico, cómo es que yo hago este proceso de estudiar la Biblia. Así que lo comparto con ustedes para que tengan por lo menos un recurso de cómo ustedes pueden entonces profundizar y tener por dónde comenzar. Ustedes, la idea es que adapten esto a lo que funciona realmente para ustedes y cómo Dios está hablando y ministrando a sus vidas. Así que existen un montón de otros métodos que ustedes pueden ver de estudio bíblico en inglés. Este en español es el único que conozco yo personalmente y de verdad que fue un regalo que Dios me dio mientras estaba tratando de explicar, ¿verdad?, cómo yo estudiaba la Biblia. Así que espero que, ¿verdad?, sea de bendición realmente para ustedes. Y realmente que recuerden que al final del día Jesús es nuestro pastor y que nosotros queremos ser ovejas que escuchen la voz de Jesús y que podamos reconocer su voz y seguirlo. No solamente escucharla, sino que podamos tomar acción y realmente seguirlo. Así que espero, ¿verdad?, que este método sea de bendición para sus vidas y que lo puedan aplicar. Así que una de las cosas que hice, y lo pueden estar viendo en pantalla si están viendo el video, si no, les voy a dejar los enlaces como quiera en la cajita de descripción, pero les quise crear unos recursos adicionales para que ustedes los tengan y puedan imprimirlos. So, si ustedes quisieran, ¿verdad?, tomar acción o usar este método con ustedes, pueden escanear el QR code que está aquí en pantalla o pueden ir al enlace en la descripción para que puedan entrar y dentro de este recurso gratis van a poder ver una paginita
donde ahí van a poder tener acceso a lo que acabo de explicar prácticamente. Si ustedes quieren imprimirlo, pueden imprimir como tal las instrucciones, pero también les hice uno en blanco que pudieran imprimir y ustedes escribir ahí las cosas. Igualmente pueden coger cualquier libreta que ustedes tengan y pueden hacer ese ejercicio de escribir oración, verso, examinar, dependiendo de cuánto espacio ustedes tengan. Y también van a ver que un poquito más abajo hay acceso a unas libretas. Y estas libretas, la rosa en particular, la portada rosita, el año pasado la creé específicamente para ustedes, quienes me habían dicho como que yo quisiera tener eso. Aquí tengo mi libretita, la mía personal, y es algo que te permite, ¿verdad? Te explica dentro del libro lo mismo que estuvimos hablando aquí, pero entonces te tiene un papel en blanco para que tú puedas entonces escribir lo que estás entonces aprendiendo, estudiando acerca de la palabra de Dios. So, si quieren tener como quien dice su libreta como tal, pues ahí en pantalla están las libretitas en Amazon. Pero de nuevo, no es que tienen que tener las libretas, tienen acceso a ese recurso gratis. Si quieren comprarla, lo hice con mucho amor y diseñado con mucho amor para todos ustedes. Así que pueden tener acceso a esas libretitas para que ustedes las puedan utilizar y tenerlas como tal físicamente a los que les gusta escribir físicamente, pero si no, también tienen esos recursos gratis que estuve o estoy compartiendo con ustedes para que lo tengan. Y lo último que estoy bien contenta es que quiero regalarle a 2 personas de ustedes las libretitas de Oveja del método de estudio bíblico para que ustedes tengan la libreta física. Así que quiero hacer un pequeño sorteo para que ustedes puedan, 2 de ustedes puedan llevarse estas libretas. Así que realmente lo único que necesito es que dejen un comentario. Cuéntenme qué fue lo más que les llamó la atención, qué fue lo más que les gustó de este método de estudio bíblico que les estoy o que les estuve compartiendo el día de hoy. Cuéntenme en los comentarios, me encantaría saber qué fue lo más que como que les resaltó, qué fue lo más que les llamó la atención, qué es lo más que están quizás looking forward, como que, ay, quiero realmente aplicar esto en mi manera de estudiar la palabra. Me encantaría escuchar cuál es el feedback de ustedes, qué es lo que les pareció y cómo ustedes lo quieren aplicar. Así que con simplemente dejar un comentario, ya sea en cualquiera de nuestras plataformas oficiales, Facebook, Instagram o YouTube, dejen un comentario y con eso están participando. Simplemente voy a escoger 2 ganadores al azar de todos los comentarios en YouTube, Facebook e Instagram, así que en cualquiera de ellas voy a estar entonces poniendo todos los nombres para que una aplicación escoja al azar y entonces poder escribirles para poder enviarles la libreta, o si están en Puerto Rico, puedo encontrarme con ustedes y entregarles la libreta en persona si ustedes desean, pero si no, como quiera, pues se las puedo enviar por el correo. Está abierto para todo el mundo, pero entren a este QR code y les voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que vean todos los detalles del sorteo, las reglas, las fechas de participación y todo eso, pero va a ser hasta el final de este mes de agosto para que puedan entonces participar y llevarse una de estas 2 libretas de el estudio bíblico de Oveja. Así que eso es todo por el episodio de hoy, por el video de hoy. Espero que haya sido de bendición. Déjenme saber si es algo que les gustaría hacer, un taller quizás más práctico, en el sentido de que cojamos un verso o un capítulo de la Biblia, lo estudiemos juntos y apliquemos el método para que ustedes vean de primera mano, ¿verdad? Cómo entonces que yo lo hago, cómo es que yo lo utilizo y así quizás les dé una mejor idea de cómo ponerlo en práctica. Si es algo que les llama la atención, déjenmelo saber y pongo una fecha para poder entonces hacerlo en vivo para que podamos entonces hacerlo juntos y que puedan entonces hacer preguntas o sí, si tienen alguna pregunta que la puedan hacer en ese momento y podamos entonces compartirla. Así que nada, eso es todo. Se hizo bastante largo, así que los veo hasta la próxima ocasión. De verdad, mi deseo y mi anhelo es que esto sea de bendición para ustedes, que ustedes puedan profundizar en la palabra, conocer a Dios de una manera personal, única, íntima y que la palabra nos transforme, porque la palabra verdaderamente cuando empieza a transformar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, nosotros comenzamos a ver la vida de una manera diferente y podemos comenzar a depender más en Dios y confiar en quién es Dios y lo que dice Dios acerca de quién es Él. Anyways, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. ¡Mua!
Acabas de escuchar Encontrando Fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este podcast fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo con tus amistades, con tu familia, a las personas que crees que pudiera ser de bendición para ellos. Y si escuchas a través de Apple Music, por favor, deja tu reseña y déjales saber a otras personas lo que te parece el podcast para que otras personas puedan encontrar este podcast y ser bendecidos. Compártelo y gracias por ser parte de esta comunidad. Les deseamos muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.